a Mirando Lejos. Estamos en una jornada previa, hoy ya estamos dentro de una jornada religiosa con mucho significado, no solamente religioso, sino también teológico y mucho digamos, significado filosófico, que creo que nos permite también ver qué está sucediendo en el mundo, independientemente que después vamos a hablar con el padre Cabañas sobre la situación de la religión en estas fiestas, por qué se han vuelto tan paganas, o por qué, digamos, con tanta facilidad se puede hoy en día, con ciertas actitudes, profanar lo que se supone que tiene un ritual, una liturgia, una eucaristía religiosa que nos trasciende a todos nosotros. Pero quisiera recordar y repensar cosas que nos han pasado y que hemos sido testigos. En la década del 90 nosotros presenciábamos un cambio en el mundo. Había caído el muro de Berlín, el socialismo se había desmoronado, la Unión Soviética se había desintegrado por decisión de Gorbachev, a pedido de un dirigente político, Yeltsin, y una gran presión social. Se crea la Confederación Rusa. El mundo cambiaba. Habían los que decían que solamente la historia iba a tomar un curso lineal, en el sentido de que iba a haber cada vez más mercado, cada vez más libertad económica, cada vez más racionalidad. Se iba a imponer la racionalidad sobre cualquier tipo de forma atávica de convivencia. En aquella época se firmó lo que se llamó en 1995 el Acuerdo de Washington, que liberalizaba el flujo de capitales, que era proclive a la liberalización de los mercados, a las privatizaciones, a las reformas del Estado, al mayor flujo migratorio. O sea, se hablaba de un mundo donde algunos llegaron a decir la globalización va a terminar eclipsando al Estado-Nación. Sin embargo, hoy en día estamos viviendo otras circunstancias. Y recuerdo cuando vivíamos aquellas circunstancias, había mucha gente y hubo toda una literatura, recuerdo, y toda una liturgia que se fundó en algo que se llamaba el discurso único. La gente pensaba que solamente había una verdad, decían aquellos que refutaban y reclamaban en contra de la globalización. Hay una sola verdad, la verdad de la globalización, la verdad de los mercados financieros, la verdad de las migraciones, la verdad de la inversión directa, de las privatizaciones, de la liberalización del mundo financiero también. Y se generaron grandes movimientos de protestas sociales, cuando habían cumbres en donde multitudes de seres humanos salían a protestar en contra de la globalización, en contra de ese orden que de alguna manera empezó a germinar ni bien terminada la Segunda Guerra Mundial, y que fue liderado e impulsado por los Estados Unidos de Norteamérica. El orden en donde tenía que haber una suerte de armonía en el mundo económico, en donde tenía que imponerse la democracia, donde tenían que respetarse los derechos humanos. El mundo en donde, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, la potencia hegemónica con presencia militar planetaria, el 60% del PIB mundial era los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en la década del 90, recuerdo que habían protestas violentas, no solamente protestas del ciudadano de la calle, no solamente protestas de la izquierda, no solamente protestas de los sindicatos. Había una protesta, una suerte de mala predisposición contra todo lo que se estaba haciendo en la globalización. Hoy, sin embargo, 30, 40 años después, el escenario mundial ha cambiado. Hoy tenemos en los Estados Unidos un presidente, el señor Trump, que ha cambiado 180 grados el escenario internacional. Por sobre todas las cosas, vuelve a tener plena vigencia el Estado-Nación. Por sobre todas las cosas, ese modelo de economía abierta, ese modelo de sociedades abiertas, de mercados que se permeaban para la exportación y la importación, porque se consideraba que el intercambio comercial había incrementado el tamaño de la economía a nivel mundial. Hoy en día eso está
totalmente frenado. Y estamos en un proceso en donde vemos que Estados Unidos, con Rusia, y con China, con la India, pero por sobre todo Estados Unidos, está elevando murallas proteccionistas para acceder a su mercado. Entonces hay un escenario totalmente nuevo. El mundo que al principio se presentaba como un planeta homogéneo, en donde tenía que tener vigencia y validez la democracia, las libertades públicas y la economía de mercado, hoy se está retrayendo. Y parece que cada país tiene que ensimismarse, tiene que basarse sobre sí mismo. Y yo creo que eso es una cosa que las bases de una nación la tiene que construir cada nación con su política interna. Eso ya era la globalización, eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial, eso va a seguir siendo ahora. Pero hoy más que nunca, el presidente norteamericano está diciendo primero América va a tener zonas de influencia, Rusia va a tener su zona de influencia, China va a tener su zona de influencia, la India va a tener su zona de influencia, Europa va a tener su zona de influencia. Y nosotros los sudamericanos, los latinoamericanos, todavía de alguna manera no sabemos dónde estamos parados. No sabemos si vamos a ser zona de influencia norteamericana, no sabemos si vamos a tener una influencia china, porque de hecho la penetración económica de China continental en el continente es innegable, no solamente en materia de inversión directa, sino también en materia de préstamos. Por eso creo que hoy más que nunca, los gobiernos nacionales, el gobierno paraguayo, el gobierno del presidente Santiago Peña, tiene más que nunca que pensar, planificar, diseñar las políticas públicas que nos permita tener una autonomía relativa. La autonomía de los países nunca es absoluta, porque se establecieron relaciones de interdependencia y nosotros vamos a estar dependiendo e interdependiendo otros países de nosotros. Nosotros vamos a tener que seguir vendiéndole soja, carne. Nosotros vamos a tener que hacer que en el Producto Interno Bruto cada día aumente más el elemento industrial, que cada día la industria tenga mayor incidencia en el Producto Interno Bruto. Hoy es el momento de decir, diseñemos políticas públicas en donde obviamente vamos a seguir exportando materia prima, porque las materias primas tienen un precio, por donde también le digo que tenemos que seguir y tenemos que empezar con más ímpetu que nunca a agregarle mayor valor a toda la materia prima paraguaya, porque eso nos va a dar trabajo, eso nos va a hacer estar en los niveles más elevados tecnológicos, eso nos va a permitir mirar el futuro, eso nos va a permitir evitar que sigan habiendo migraciones de paraguayos y paraguayas a Europa o a otro lugar del mundo. Creo que la coyuntura del mundo internacional hoy nos obliga no solamente a los paraguayos, a todos los países del mundo, a buscar un nivel elevado de organización social. Nos obliga a ser cada vez más eficaces en la implementación de las políticas públicas. Nos obliga a perseverar en el manejo macroeconómico de la economía. Nos obliga a tener una disciplina en el gasto fiscal, ingreso y egreso público. Nos obliga a mejorar la calidad del gasto público. Pero al mismo tiempo nos obliga también a echar las bases para seguir y profundizar, mejorar y adecentar la política y el marco institucional en el que se funda la República. De igual manera, tenemos que hacer un gran esfuerzo, se está haciendo de hecho, y lo está haciendo el sector privado. Y hay un impulso muy importante por parte, ya de años anteriores y con el actual gobierno, del Ministerio de Industria, de apuntalar la industria paraguaya. Tenemos que apuntalar la industria paraguaya, porque va a ser la única manera de crear manos de obra, de incorporar tecnología, porque tenemos que ser, a pesar de que el mundo se está convirtiendo en un mundo muy proteccionista, por indicaciones y liderazgo del presidente norteamericano, nosotros que tenemos que tener una industria que ofrezca bienes de precio y de calidad. La globalización supuso hace 40 años una gran contestación social. Mucha gente que reclamaba el orden global es injusto. El orden internacional es injusto con o sin globalización, con o sin proteccionismo. Pero hay algo que sí es real.
el mundo global que Trump lo está abandonando, el mundo global orientado, creado, originado después de la Segunda Guerra Mundial, que hoy daría la impresión que está caducando por el liderazgo de los Estados Unidos. El mundo global ofrece más posibilidades para los países subdesarrollados de desarrollarse que un mundo que eleva sus fronteras, que un mundo que tiene proteccionismo, que un mundo que estratifica política y militarmente el ordenamiento social. En el pasado, la Primera Guerra Mundial estalló, eclosionó el mundo por menos razones. La Segunda Guerra Mundial fue la continuación de la Primera Guerra Mundial y tenía el Tratado de Versalles, que era una herida instalada en el pueblo alemán. Hubo una guerra mundial que tuvo 2 capítulos. Hoy en día hay más argumentos para que haya una tercera guerra mundial. Si ustedes me preguntan a mí, ¿y por qué no se desborda y por qué no estalla una tercera guerra mundial? Porque la disuasión nuclear es muy fuerte. Todo el mundo sabe que si hay una tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial va a volver a ser con arcos y flechas. Por eso, tengamos una política exterior clara y hagamos todo el esfuerzo de ordenar, de adecentar, de airear la política paraguaya y dotarle a la política paraguaya de la capacidad suficiente para poder hacer los cambios económicos en el orden social, en el orden tributario, en el orden financiero. Este año se dijo, hay que resolver el problema de la caja fiscal. No podemos seguir postergando esto. Este año se dijo que se iba a seguir bajando el déficit presupuestario. Esas son cosas de fundamental importancia para que el país pueda verdaderamente lograr. Porque nosotros vamos a tener que, el mundo de hoy nos dice, ustedes tienen que hacerse propietarios, tienen que apoderarse, tienen que ser propietarios, dueños de su propio destino, arquitectos de nuestro propio destino. No esperemos en estas circunstancias internacionales que alguien tienda una mano solidaria. El mundo está cada vez más competitivo, más proteccionista, más inclinado a soluciones bélicas y menos solidario. Enseguida hablamos de Semana Santa con el padre Cabañas. ¿Qué rol hoy desempeña la religión en un mundo moderno?